Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivadas de funciones implícitas algebraicas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente: hallar la derivada, hallar de y de dx. Vea que tiene tres simbologías que se puede decir derivada de y con respecto a x, y' o f' de x. Para tales efectos todo significa lo mismo, lo que cambia es la notación de acuerdo al autor. ¿De qué? De la siguiente función: 9x5 menos 6y4 es igual a 12. Una función implícita, dado que cuando nosotros vamos a despejar la variable independiente, esta queda en función de ella misma, o la variable dependiente. No se puede identificar la variable independiente de la dependiente. Eso es lo que es una función implícita. Vamos entonces a aplicar de manera la propiedad uniforme. Vamos a aplicar propiedad uniforme para la derivada y quedaría de la siguiente manera: derivada con respecto a x. ¿De qué? De 9x a la 5 menos 6y a la 4 es igual a la derivada con respecto a x de 12. Nos damos cuenta que estamos ahora frente a la derivada de esta suma o diferencia de funciones en el miembro izquierdo, y acá en el miembro derecho la derivada de una constante. Para tales efectos vamos a recordar la regla de derivación que nos permiten hacer dicho proceso. Tenemos entonces la primera regla que vamos a recordar es la siguiente: cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x de, en general, u más o menos v, esto es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. Y luego acá la derivada de una constante. Recordemos que si tenemos la derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, esto va a ser igual a 0. Vamos a aplicar estas dos reglas de derivación al siguiente paso que nos atañe en el ejercicio. Y quedaría derivada con respecto a x de 9x a la 5 menos la derivada con respecto a x de 6y a la 4 va a ser igual a la derivada de una constante. Recordemos la regla que acabamos de escribir, es igual a 0. Vamos haciendo el ejercicio de manera detallada, paso a paso. ¿Qué nos encontramos ahora? Con que nos toca hallar la derivada de una constante por una variable menos la derivada de una constante por una variable. Entonces recordemos esta regla de derivación. Dice lo siguiente: si nosotros tenemos en general derivada con respecto a x de c, siendo c una constante y v una variable, esto va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de v. Entonces apliquemos esa regla en el momento oportuno, que es el que viene. Entonces tendríamos aquí 9 que multiplica a la derivada con respecto a x de qué, de x a la 5. Vamos haciéndolo detalladamente paso a paso. Menos, aquí la misma situación, derivada de una constante por una variable, menos 6 que multiplica a la derivada con respecto a x de qué, de y a la 4, igual a
0. Vamos aplicando la tercera regla de derivación que hemos escrito aquí en la parte derecha del tablero, paso a paso, detalladamente. Ahora nos encontramos aquí que nos toca hallar la derivada de una variable, al igual que acá, derivada de x a la 5, que es una variable, pero elevada a un exponente. Entonces, nosotros podemos recordar lo que es la derivada de una potencia, la potencia de una variable. Recordemos que la derivada de la variable de una potencia en general es lo siguiente: derivada con respecto a x de a la n, siendo a la variable y n el exponente. Esto va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1. Vamos a aplicar esta regla de manera detallada, paso a paso. Nos quedaría entonces de la siguiente manera: 9 que multiplica a 5 x a la 5 menos 1 menos 6 que multiplica derivada de y a la 4. Recordemos de que y también es una variable. Entonces nos quedaría 4 que multiplica a y a la 4 menos 1. Pero cuando estamos derivando con respecto a y, como es derivación implícita, nos toca dejar expresado el diferencial, derivada de y con respecto a x. Siempre que derivemos con respecto a y, nos toca dejar expresado el diferencial, dado que es prácticamente una derivada implícita de y. Entonces procedemos a observar que aquí tenemos unos factores en el primer término que podemos resolver ese producto de factores, operaciones indicadas, al igual que los exponentes, unas operaciones indicadas. En el segundo término también unas operaciones indicadas, vamos a resolverlas detalladamente paso a paso. Un ejercicio muy sencillo. Aquí tendríamos 9 por 5, sería 45. 45x, 5 menos 1, 4. Menos, acá tendríamos 6 por 4, 24, y a la 3, a la 4 menos 1 sería y a la 3. Por el diferencial derivada de y con respecto a x igual a 0. Estamos haciendo todo detalladamente paso a paso. Observemos que lo que nos toca hallar es derivada de y con respecto a x. Para poder hallar esto, lo que nos toca hacer ahora es un proceso de transposición de términos. Observemos que tenemos 45x4 menos 24y3 derivada de y con respecto a y en el miembro izquierdo de dicha igualdad. Ahora pasamos todo este segundo término a el miembro derecho de la igualdad por transposición de términos con signos contrarios y quedaría de la siguiente manera. 45 x a la 4 va a ser igual a 24 y a la 3 por derivada de y con respecto a x. ¿Qué es lo que hemos hecho? Un proceso de despeje o transposición de términos. Estaba con signo negativo en el miembro izquierdo, pasa al miembro derecho de dicha igualdad con signo positivo. Nos toca hallar derivada de y con respecto a x. Observamos que tenemos acá en el segundo miembro de la igualdad 24y a la 3 multiplicando, lo podemos pasar al miembro izquierdo de dicha igualdad dividiendo para poder despejar la derivada de y con respecto a x, que es nuestro propósito. Quedaría entonces 45 x a la 4 sobre 24 y a la 3 va a ser igual a la derivada de y con respecto a x. Lo que estamos haciendo es un proceso de transposición de términos.
y nos está quedando entonces 45x4 bueno, ya aquí podemos observar que nos dio 45x4 sobre 24y3 es igual a derivada de y con respecto a x. Vamos a aplicar propiedad simétrica de la siguiente manera. Recordemos lo que nos dice la propiedad simétrica. Dice lo siguiente. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Apliquemos esta propiedad simétrica dado que es necesario, pero hagamos antes la partición del tablero para poder continuar en esta parte. Y nos quedaría, aplicando propiedad simétrica, quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 45x4 45x a la 4 sobre 24y a la 3. Si nosotros observamos, es posible simplificar dichas expresiones. Nosotros podemos simplificar sacándole tercera parte. 45, la tercera parte de 45 y tercera parte de 24. Y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual. 45, la tercera parte sería 15. 15x a la 4 sobre la tercera parte de 24 sería 8. 8y a la 3. Y de esta manera hemos encontrado la derivada de esa función implícita. Hemos encontrado la derivada de esa función implícita, que la podemos dejar así, o también la podríamos reescribir de la siguiente manera: derivada de y con respecto a x es igual a 15 octavos de x4 sobre y3. Es lo mismo, la misma, lo que está cambiando ahí es la escritura, pero es lo mismo. Puede ser de cualquiera de las dos formas, que se expresen en la misma situación. Derivada de y con respecto a x igual a 15x4 sobre 8y3 o 15 octavos de x4 sobre y3. Son iguales las situaciones. Muy bonito ejercicio, ya que lo hemos hecho de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, y hemos encontrado la respuesta. Bueno, y no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.